habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios,
mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sin Jesús, ni siquiera nuestras oraciones serían escuchadas. ¿Sabían ustedes que muchas personas inconversas que no han puesto su fe en Jesucristo también oran? Las personas dicen, ay, primero Dios, Dios mediante, en el nombre de Dios. Pero si son personas que no han puesto su fe en Jesucristo, esas oraciones no están llegando al cielo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino, el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Mire Proverbios 28:9, como dice que la oración del inconverso no es escuchada. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aquí estamos bajo el antiguo pacto, en Proverbios. Lo que se oía en el antiguo pacto era la ley, pero usted y yo sabemos que en el nuevo pacto la fe viene por oír la palabra de Cristo. Así que este versículo está diciendo, el que no ha escuchado la palabra de Cristo, su oración es abominación. ¿Qué quiere decir abominación? Es algo que ofende a Dios tanto como si fuera idolatría. La idolatría es una abominación delante de Dios. Pues el que ora sin haber puesto su fe en Jesucristo, sin haber oído la palabra de verdad, esa oración no es recibida porque estamos separados de Dios. Y dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra salvación está en Jesucristo. Nuestra oración llega al cielo solamente por medio de Él. Mira dónde aparece Cristo simbolizado aquí en Proverbios 28. Mira el versículo 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Jesucristo guardó toda la ley. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo prudente. Y mire qué precioso, Él vino a este mundo a ser compañero de pecadores y de glotones, pero no para avergonzar a su Padre, sino para salvar al pecador. Yo no puedo guardar la ley, yo quizás avergonzaría al Padre Celestial, pero pongo mi confianza en aquel que es el Hijo perfecto, en aquel que guarda toda la ley, en Cristo Jesús. Cristo aparece en el versículo 7, también aparece en el versículo 18. Dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Todos los seres humanos somos de perversos caminos, pero Cristo es el que camina en integridad. Él fue 100% justo y nos justifica a los que oímos la palabra de Cristo, las buenas noticias del Evangelio, a los que ponemos nuestra fe en Él. En el 20 también sale Jesús, dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Este proverbio 28 son proverbios de contraste o proverbios antitéticos. Cristo es el hombre de verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice aquí que los que ponemos nuestra fe en el hombre de verdad tendremos muchas bendiciones. Veamos algunas de estas bendiciones que Cristo nos imparte a los que ponemos nuestra fe en Él. Para empezar, nuestras oraciones son escuchadas, pero veamos otras. El Señor nos da paz. Dice el versículo 1, huye el impío
sin que nadie lo persiga. No tiene paz el impío. Mas el justo, ahí está el creyente, está confiado como un león. Si pones tu confianza en el león de Judá, vas a andar por este mundo con paz, con la confianza que tiene un león. El león no anda con miedo en la selva. Prácticamente no tiene depredadores naturales. El reino animal, al león se le llama el rey de la selva. Así anda caminando confiado el que ha puesto su confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo no lo puede tocar. Tenemos paz. Otra bendición que nos da Cristo Jesús es que nos hace sabios para entender la Biblia. Dice el 5, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. El Espíritu Santo vive en nosotros y nos explica la Biblia, nos ayuda a entenderla y a ponerla en práctica. También el Señor nos hace pacientes. Versículo 6, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. No nos enredamos, no nos metemos en malos caminos con el afán de enriquecernos, no. Andamos en la misma integridad de nuestro Señor Jesucristo, con la paciencia de que Él nos va a proveer para todas nuestras necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos vaya faltando conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. El Señor también nos hace honestos. Mire la bendición que aparece en el 16, Proverbios 28, 16, dice, el príncipe falto de entendimiento multiplica la extorsión, es deshonesto, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Larga vida, honestidad y prosperidad vienen de la mano del Señor si pones tu fe en Él. El Señor nos hace dadivosos con los pobres. Mire el trato que tiene el creyente con el más pobre. Versículo 21, hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Mire el 27, dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ya no hay maldición sobre el cristiano, y Él nos da un corazón misericordioso, dadivoso, bondadoso con el más pobre. Amamos al prójimo porque Cristo nos amó a nosotros. El Señor nos hace sabios para aconsejar. Mire, Dios le quiere usar a usted para dar buenos consejos a los demás. Dice el 23, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El Señor nos da la autoridad y la sabiduría para aconsejar, para decirle a las personas, necesitas a Cristo, ese camino que llevas va mal, el Señor puede salvar tu vida. Por último, Cristo Jesús nos da sabiduría en la toma de decisiones. Mire el 26, el que confía en su propio corazón es necio, este es el inconverso, mas el que camina en sabiduría será librado. Cristo Jesús es nuestra salvación, pero Él también es nuestra sabiduría. ¿Cómo hago para recibir a Cristo? ¿Cómo hago para recibir esa salvación? Con humildad confiese que usted es imperfecto, necesitado del perdón de Dios. Ese perdón lo obtenemos en Cristo Jesús, creyendo que Él fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Mira el versículo 13, así se recibe a Cristo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Un corazón humilde, un corazón sincero, que reconoce sus imperfecciones y que pone su confianza en las buenas noticias de Jesús, recibe la salvación y todas las bendiciones. Mándale este video a alguien para que conozca de Jesús. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés.
Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán, y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos, y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai, y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara.
Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido. Así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 22. Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: Ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo, no abandonaron a las otras tribus. Se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Y ahora, el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus, tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios. Anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra de Basán, al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó tierra al occidente del Jordán.
Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo: Vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos. Las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro, y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía, de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces, el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: Toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy, no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar, porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros, al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor, nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Sera, pecó al robar las cosas que habían sido apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés les respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel: El Señor, el poderoso, es Dios. Es Dios. El Señor, el poderoso, es Dios. Es Dios. Él conoce la verdad y que Israel también la sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que, en el futuro, sus descendientes les digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor, Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así, los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Por eso decidimos construir el altar no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces, sus descendientes no podrán decirles a los nuestros:
Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder: miren esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados. No es para sacrificios ni ofrendas quemadas. Es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para ese propósito. Cuando el sacerdote Finehés y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron eso de boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió: Hoy sabemos que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor. Después, Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad en Galaad y regresaron a la tierra de Canaán para contarles a los israelitas lo que había sucedido. Entonces, todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios, y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso al altar el nombre de Testigo, porque dijeron: es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! No es nuestra impecabilidad, sino la de Jesús, la que nos cualifica para el cierre del tiempo de gracia. Por eso necesitamos ahora hacer de su justicia nuestra justicia. Hola, bendiciones. Bienvenidos una vez más al recorrido explicativo diario por las Sagradas Escrituras. Y hoy hemos llegado al capítulo 22 del libro de Josué. El párrafo que acabo de leer es extraído del libro El fin del tiempo de gracia. Solicítalo ahora mismo de manera gratuita al número de contacto de WhatsApp que aparece en la descripción de este video o al correo electrónico El fin del tiempo de gracia. Una maravilla de la literatura cristiana para este tiempo del fin. Y hablando del tiempo del fin, ¿cuántos quisiéramos conocer un poco más acerca de la profecía apocalíptica? Hoy quiero invitarte a una serie de seminarios, unos cursos de 8 horas, 4 días, donde estaremos estudiando las profecías apocalípticas, el paralelismo profético, los métodos de interpretación de la profecía, cómo cada una de las visiones del Apocalipsis se unen a las visiones de Daniel y tienen un gran mensaje para nosotros que vivimos en este tiempo antes de la venida de Cristo. Sábado 20, domingo 21, sábado 27, domingo 28, 7 de la noche, hora de Argentina, totalmente gratuito por Zoom,
curso y seminario de profecía apocalíptica. No te lo pierdas. Para formar parte del grupo que participará de estos seminarios, solo debes solicitar tu cupo en el correo electrónico que aparece en la descripción de este video, o puedes escribirme también al WhatsApp. De cualquier parte del mundo donde te encuentres puedes participar. Sábado 20, domingo 21, sábado 27, domingo 28, 7 de la noche, hora de Argentina. Estaré publicando la información detallada en los próximos videos en este canal, así que no te lo pierdas. Y sin más preámbulos, vamos a entrar entonces al análisis de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. De este día, que es el capítulo 22 de Josué, es el inicio de la tercera parte del libro, la conclusión de este libro histórico para darle paso al libro de Jueces. Los capítulos 22, 23 y 24 son entonces la conclusión del libro de Josué. ¿De qué trata el capítulo 22? Resulta que ya los israelitas se habían establecido en todo el territorio de Canaán, las 9 tribus y media, y las 2 tribus y media, Rubén, Gad y Manasés, le había llegado el momento de retornar a sus territorios del lado oriental del río Jordán, donde estaban sus hijos, sus padres, sus esposas, también algunos levitas. Habían ya, estas tribus ya se habían establecido, tenían la protección del Señor sus familiares, mientras ellos cumplían la misión de ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. Al parecer, estas conquistas duraron alrededor de unos 5 años, por lo que hemos venido estudiando de la vida de Caleb y Josué. Ellos dan algunos indicios de cuánto tiempo fue que duró esta lucha por la conquista de los territorios de Canaán. Bueno, el capítulo 22 comienza de la siguiente manera. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó. ¿Qué tenían que guardar? Acompañar a sus hermanos, cruzar el río Jordán, ayudarlos en las batallas y quedarse hasta que ellos estuvieran establecidos. Y como había 7 tribus que parecía que eran un poco negligentes, esto se demoró algún tiempo. Y estas 2 tribus y media perseveraron con sus hermanos. Yo les acabo de decir que pudo haber durado alrededor de 5 años. El versículo número 3 dice: en todo este tiempo hasta hoy no habéis dejado a vuestros hermanos, habéis guardado los mandatos del Señor vuestro Dios. Aquí hay una felicitación de parte de Josué. Ahora que el Señor vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, porque así terminó el capítulo 21, volved a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán, en el lado oriental. Versículo 5, y esto es un versículo para subrayar: preocupaos solamente en cumplir con diligencia los mandatos y la ley que Moisés, siervo del Señor, os dio. No se preocupen por la comida, no se preocupen por los cultivos, por el ganado, por sus hijos. La protección de Dios está con ustedes. Todos tenemos un grado de preocupación, de responsabilidad, pero debemos ponerle esas preocupaciones al Señor. Dios protegió a sus familias durante ese periodo de conquista. Ahora ellos iban a retornar para estar con sus familiares, con sus padres, con su esposa, con sus hijos, con el resto de su familia que ya tenía tiempo en el lado oriental de esta tierra de Canaán. Y Josué les dice a ellos: no se preocupen, sino simplemente en ser obedientes. Que améis al Señor vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que os mantengáis unidos a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Esta es una gran exhortación de despedida. Los hermanos se iban a despedir.
la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés iban a pasar nuevamente el río Jordán, se iban a despedir de sus hermanos. En el lado occidental, en Silo, quedaría el santuario y ellos estarían distanciados, incomunicados hasta cierto punto con los habitantes del lado oriental. Y esta exhortación es importantísima incluso para nosotros que vivimos en este tiempo del fin. No importa dónde tú estés, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, no importa dónde te encuentres. Hoy las palabras que Josué les dijo a los rubenitas, los gaditas y a los de Manasés son para nosotros. No te preocupes, sino solo en cumplir diligentemente el mandato de Dios. Que améis al Señor vuestro Dios, que andéis en sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que os mantengáis unidos a Él y le sirváis de todo corazón y de toda vuestra alma. Versículo 6. Josué los bendijo y ellos volvieron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés, Moisés había dado posesión en Basán, y a la otra media tribu Josué le dio la tierra entre sus hermanos al oeste del Jordán. También a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Les dijo: volveos a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce, con muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Todo lo que han ahorrado, adquirido, todo lo que han tomado en posesión a lo largo de todos estos meses o estos años, ustedes los van a compartir con sus hermanos, con su familia. Eso será un motivo de alegría, no solo su llegada, sino cada uno de los presentes, los regalos que van a llevarle a su familia, que eso es lo que quería Dios, la felicidad de todas las familias. Y dice el versículo 9 que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés se despidieron de los otros israelitas en Silo, que está en Canaán, para volver a Galaad, a la tierra de su posesión que habían adquirido según la palabra del Señor por medio de Moisés. Y la pregunta es: ¿cómo hicieron para cruzar el río Jordán? ¿Se abrió el río nuevamente? ¿Pasaron nuevamente en seco? Bueno, el relato bíblico no hace mención alguna. Por lo menos en esta parte de la escritura no se hace mención de cómo fue el traslado por el río Jordán, si pasaron en seco o elaboraron algún tipo de barcas para pasar hacia el otro lado y cuánto tiempo se demoraron en hacer todo ese traslado. Versículo número 10. Al llegar a Gilgal junto al Jordán, que está en Canaán, los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar de grandioso aspecto. Los otros israelitas oyeron que los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a Canaán, a orillas del río, cerca del Jordán del lado israelita. Cuando los israelitas lo supieron, toda la congregación se juntó en Silo para ir a pelear contra ellos. ¿Por qué iban a pelear contra sus hermanos? Porque habían levantado un altar. Versículo número 13. Pero antes los israelitas enviaron a Fines, hijos del sacerdote Eleazar, para hablar con los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad. Miren, nuestros hermanos están cometiendo un grave error. Han levantado un altar. El altar ya lo tenemos aquí en Silo, el altar del sacrificio. ¿Por qué ellos tienen que levantar otro altar? ¿Quieren dividir a Israel? ¿Quieren tener una adoración aparte? Entonces se levantaron para pelear, pero se envió una comitiva para verificar cuál era la realidad del asunto. Recordemos que en ese momento no habían los medios de comunicación que existen ahora. No se podían comunicar ni por teléfono, posiblemente sí por carta, pero las informaciones llegaban muy distorsionadas, así que se decidió enviar una comitiva para ver la realidad del asunto. Entonces enviaron a Fines, que ya había mostrado tenacidad y fidelidad en medio de crisis. Entonces se los envió con los rubenitas, con los gaditas y con la media tribu de Manasés para hablar con ellos en Galaad. Y 10 principales fueron con él, uno de cada tribu de Israel, cada uno de ellos cabeza de familia paterna en la multitud de Israel. Estos fueron a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés en Galaad y le dijeron: toda la congregación del Señor dice así,
¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de seguir al Señor al edificar un altar para ser rebeldes contra el Señor? ¿No ha sido suficiente la maldad de Peor, de la que aún no estamos limpios, por la cual vino la mortandad en la congregación del Señor? Fines sabía muy bien lo que estaba diciendo, porque de ese lado oriental se habían cometido terribles pecados. Eso fue lo que provocó la incitación de Balaán a la falsa adoración. Y claro, al ver este altar levantado o al escuchar que se había levantado un altar, entonces llenó de preocupación a los israelitas que estaban en el lado occidental. Versículo número 18. Si os apartáis de seguir al Señor, os rebeláis contra Él y mañana se airará con toda la congregación de Israel. Aquí hay una exhortación. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es impura, pasaos a la tierra de la posesión del Señor, en la cual está el santuario del Señor. Si ustedes consideran que esta tierra no es adecuada para ustedes, que espiritualmente están menguando, mire, lo mejor, lo más recomendable es que ustedes vengan a vivir con nosotros. Me gusta mucho este capítulo 22, porque aquí vemos la aplicación de la regla dorada. La regla dorada: si tu hermano peca contra ti, si tu hermano comete un error, ve y habla con él. Si no te escucha, lleva testigos. Aquí Fines automáticamente llevó los testigos porque ya habían llegado las informaciones de una mala acción o aparentemente una mala acción por parte de los que estaban en el lado oriental. Así que se los exhorta, se les pregunta, se indaga y es momento de que ellos respondan a la acusación. Dice entonces que el versículo 21, los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los principales de la multitud de Israel: el Señor, Dios de los dioses, el Señor Todopoderoso lo sabe bien. Y que Israel lo sepa también. Si fue por rebeldía o prevaricación contra el Señor, que no nos salve hoy. ¡Qué maravillosa expresión! Mire, Dios lo sabe. Esta expresión, Dios lo sabe, a veces los escuchamos de personas que transgreden los mandamientos y dicen: es que Dios conoce mi corazón. No, es que Dios entiende. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie de mis acciones. Dios entiende. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Pero ellos expresaron lo siguiente, que es lo que hace la diferencia. Ustedes también son testigos. Mire, si nosotros hemos hecho algo malo, que en este momento el Señor nos pague con justicia, que nos erradique de una vez. Pero nosotros no hemos hecho esto con la intención de dividir a Israel o de montar un altar aparte y nosotros hacer nuestros sacrificios aparte. Todo lo contrario, versículo 23. Si hemos edificado un altar para apartarnos del Señor o para sacrificar holocaustos, presente o sacrificio de paz, el Señor mismo lo demande. Más bien lo hicimos por temor a que mañana vuestros hijos del lado occidental digan a nuestros hijos del lado oriental: ¿qué tenéis vosotros del Señor, el Dios de Israel? La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés pensaban en el futuro. Pensaban que el río podía dividirles emocionalmente en el futuro y esto causaría tristeza en el corazón de todas las tribus de Israel. Así que ellos decidieron hacer un monumento. Dice el versículo 25, el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y vosotros, rubenitas y gaditas. Vosotros no tenéis parte en el Señor, y así vuestros hijos harán que nuestros hijos dejen de reverenciar al Señor. Esto era lo que ellos pensaban a futuro. Sus hijos van a decir: ustedes están allá, nosotros acá, nosotros tenemos el santuario, ustedes no tienen nada. Por eso dijimos: edifiquemos un altar, no para holocausto ni para sacrificio. Ellos aclararon: este altar no es un altar funcional, sino simplemente conmemorativo. Dice el versículo 27, sino
para que sea un testimonio entre vosotros y nosotros y entre los que vendrán después, para que podamos servir al Señor con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrendas de paz, para que mañana vuestros hijos no digan a los nuestros, vosotros no tenéis parte en el Señor. Cuando crucemos el río para ir a Silo, para ir al santuario, para llevar nuestras ofrendas, que no nos presenten problemas porque nosotros somos familia, solo que nos está dividiendo el río. Pero no hagamos del río una división real. Aquí hay una gran lección para todos aquellos que nos llamamos cristianos. ¿Qué nos divide? De verdad, ¿qué nos divide? ¿Qué río Jordán nos está dividiendo como familia de fe? Ponemos de excusa las doctrinas, pero las doctrinas bíblicas deben practicarse de acuerdo a lo que el Señor ha revelado, no de acuerdo a mis gustos. ¿No será que lo que nos está dividiendo son las inclinaciones de nuestro corazón? ¿Por qué somos tan remisos para obedecer los mandamientos del Señor y nos justificamos diciendo están abolidos? Y cuando alguien proclama que los mandamientos están vigentes porque la Biblia lo dice, entonces tú eres divisionista, o eres un disidente, o eres un mentiroso, o estás siendo instrumento de Satanás. Cuando tú dices que los mandamientos están vigentes, cuando tú dices que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuando le expresas al mundo que las profecías se están cumpliendo y que Cristo vendrá, Cristo es Dios, ese que murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo, ese es Dios hecho hombre. Algunos consideran que esos mensajes no son verdad, pero se llaman cristianos. Y esto ha causado división en las iglesias. Causamos división por la vestimenta, por lo que comemos, por lo que creemos, cuando todo está revelado en la Escritura. Simplemente tenemos que hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es el río Jordán que nos está dividiendo? Si todos tenemos la misma palabra, si todos tenemos el mismo mensaje, ¿cómo puede ser que lo interpretemos de maneras diferentes? Algo estamos haciendo mal. Y los rubenitas, los gaditas y los de Manasés no querían tener adversidades en el futuro, pero esa decisión que ellos tomaron de levantar un altar sin haber comunicado la situación a sus hermanos antes, hizo que las cosas se malinterpretaran. Dice el versículo 29, nunca acontezca que nos rebelemos contra el Señor. Nosotros no queremos ir en contra de la voluntad del Señor, queremos hacer su voluntad. O que nos apartemos de seguirlo, edificando un altar para holocausto, ofrenda o sacrificio, además del altar que ya está en el santuario. Cuando el sacerdote Fines, los principales de la congregación y los jefes de la multitud de Israel oyeron las palabras de los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés, quedaron contentos, satisfechos. Qué maravilla que nosotros en medio de las diferencias o de los comentarios que se presentan de algún hermano o de alguien que aparentemente está enseñando una herejía o está dividiendo a la iglesia, cuán importante es que vayamos y apliquemos la regla de oro, ve y habla con él y aclarar el asunto. Uno puede percibir por el Espíritu Santo quién está siendo sincero y quién no, porque el Espíritu da discernimiento. Dice el versículo 31, Fines, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los de Rubén, a los de Gad y a los de Manasés, ahora reconocemos que el Señor está entre nosotros, pues no habéis intentado traición contra él. Ahora nos habéis librado de la mano del Señor porque el plan era exterminarlos. Pero vamos a conversar primero. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los principales dejaron a los de Rubén, a los de Gad, y regresaron de Galaad a los otros israelitas y les dieron la respuesta. El caso agradó a los otros israelitas, alabaron a Dios y no hablaron más de ir contra ellos en guerra para destruir a la tierra de Rubén y de Gad. Y los de Rubén y los de Gad llamaron al altar Et, que en español se traduce como testigo, Et, porque dijeron, testimonio es de entre nosotros de que el Señor es Dios. Ahora, en el libro Patriarcas y Profetas se hace un comentario aplicativo con respecto a esta situación. Dice, cuán a menudo provienen serias dificultades de una simple interpretación errónea. ¿Qué resultados tan graves y aún fatales pueden sobrevenir? Las 10 tribus recordaban cómo, en el caso de Acán, Dios había reprendido la falta de vigilancia para descubrir los pecados que existían entre ellas.
Ahora habían decidido actuar rápida y seriamente, pero al tratar de evitar su primer error, habían llegado al extremo opuesto: vamos a matarlos. Si los hombres de Gad y de Rubén hubiesen respondido animados del mismo espíritu, el resultado habría sido la guerra. Si bien es importante por un lado que se evite la indiferencia al tratar con el pecado, es igualmente importante por otro lado que se eviten los juicios duros y las sospechas infundadas. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Levantaron aquí un altar para adorar a Dios teniendo nosotros el altar en Silo? No, ya va. La cosa no es así. Continúa el relato diciendo que muchos que son muy sensibles a la menor crítica dirigida contra su propio comportamiento dan sin embargo un trato excesivamente severo a las personas a quienes consideran en el error. La censura y el oprobio no lograron jamás rescatar a nadie de una falsa opinión, sino que más bien han contribuido a alejar a muchos del camino recto por haberlos inducido a endurecer su corazón para no dejarse convencer. Un espíritu bondadoso y un comportamiento cortés, afable y paciente pueden salvar a los descarriados y ocultar una multitud de pecados. La prudencia manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros es digna de imitación, en tanto que se esforzaban sinceramente por hacer progresar la causa de la verdadera religión. Fueron juzgados erróneamente y censurados con severidad, pero no manifestaron resentimiento. Escucharon con toda cortesía y paciencia los cargos que sus hermanos les hacían antes de tratar de defenderse. Y luego les explicaron ampliamente sus móviles y mostraron su inocencia. Así se arregló amigablemente la dificultad que amenazaba tener tan graves consecuencias. Aun cuando se los acuse falsamente, los que están en lo justo pueden permitirse tener calma y ser considerados. Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan mal, y con toda confianza podemos entregarle nuestro caso a Él. Él vindicará la causa de los que depositan su confianza en Él, tan seguramente como sacó a luz la culpa de Acán. Los que son movidos por el Espíritu de Cristo poseerán la caridad que todo lo soporta y es benigna. Dios quiere que haya una unión y amor fraternal entre su pueblo. En la oración que elevó Cristo precisamente antes de su crucifixión, pidió que sus discípulos fueran uno como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyera que Dios le había enviado. Esta oración conmovedora y admirable llegaba a través de los siglos hasta nuestros días, pues sus palabras fueron: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad, debemos procurar constantemente ese estado de unidad. Es la evidencia de nuestro carácter de discípulos de Cristo, pues Él dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan capítulo 13, verso 35. El apóstol Pedro exhorta a la iglesia así: en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Dios quiere que tengamos un mismo sentir como familia de fe, porque tenemos una misma revelación. ¿Por qué no podemos vivir de acuerdo a ella y amarnos como hermanos, sabiendo que Dios es el que tiene el control de sus iglesias? Y vuelvo a repetir, el río Jordán que divide a nuestras iglesias en este tiempo es causado por nosotros. Dios ha revelado su voluntad
y Él encaminará a su pueblo por el sendero que lleva a la patria celestial. Él imparte su verdad a través del Espíritu Santo y por la justicia de Cristo podemos ser justificados. Esto claramente es un mensaje de esperanza. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por cada instrucción que tú nos brindas. Señor, ayúdanos a alcanzar la unidad de la fe. Que no haya un Jordán que nos divida, ni malas interpretaciones que nos hagan considerar a nuestros hermanos como herejes de tu voluntad. Hay principios establecidos, porque tu palabra dice a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Pero somos nosotros, Señor, los caprichosos, los que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ayúdanos a hacer tu voluntad, porque tú eres el único que puede guiar nuestros pasos hacia la patria celestial. Todo esto te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en el próximo video aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué los despidió, y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Toda la congregación de Jehová dice así: ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad.
Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿Qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros, o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes, dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel. Y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Cuando la noche pesa sobre mi pecho y el horizonte esconde su luz, oigo un susurro en medio del silencio, una voz que separa la sombra de la vida. La tierra tiembla bajo mis pies y el mar golpea furioso la orilla, pero tu mano, firme como el amanecer, sostiene el camino hacia donde mi alma camina. Justo me
caigan al mar, aunque las estrellas se apaguen y los ríos lloren, tu promesa permanece inquebrantable, tu palabra es ancla, mi corazón es monte. No temeré porque tú estás conmigo, no caeré bajo la tormenta, tu mano fiel me sostiene firme, tu brazo justo me cubre de calor, en cada sombra tú estás aquí y no temeré, no temeré, no temeré. Ninguna noche podrá atarme, ninguna tumba robará el aliento que diste, tu mano soberana siempre me guía, tu amor enseña a mi alma a permanecer. Y cuando el último horizonte amanezca, no temeré, no temeré.